Vamos a ver el movimiento de un cuerpo rígido, cinemática en el plano. Te muestro en esta figura 3 esferas, 2 arriba y 1 abajo. La de la izquierda de arriba es de acero, la de la derecha es de latón y la de abajo es de plastilina. ¿Cuál crees tú que sería realmente el cuerpo rígido? Te ayudaría quizás pensar en lo que es el módulo de Young de cada uno de estos materiales: el acero, el latón y la plastilina. Entonces, ¿a qué llamo un sólido rígido? Pues a un caso especial de sistemas constituidos por muchas partículas con la propiedad de que se conservan las posiciones relativas, es decir, las distancias entre las componentes, los vectores R menos RJ, donde supongo 2 partículas, una y una J, permanecen constantes al aplicar una fuerza o al aplicar un momento. Es decir, el sólido conserva siempre su forma durante el movimiento. Lo contrario al sólido rígido sería un sólido deformable, como la plastilina. ¿Cuáles son los movimientos que puede tener un sólido? Veamos en primer lugar el movimiento de traslación pura. Al realizar el sólido una traslación, la velocidad de todos sus puntos es la misma, es decir, la velocidad es la misma para todas las partículas. Si el sólido realiza también una traslación pura, la aceleración de todos los puntos también es la misma. Fíjate en el dibujo de abajo. El punto A tiene la misma velocidad y el punto E tiene la misma velocidad que el punto A. Aparece también lo que sería la aceleración con sus dos componentes, aceleración tangente a la curva en cada punto y la aceleración normal en la dirección perpendicular a la anterior. Las traslaciones pueden ser rectilíneas y pueden ser curvilíneas, como la figura de arriba y la figura de abajo. Traslación rectilínea, como su nombre indica, se mueven en rectas. Traslación curvilínea, cada partícula hace una trayectoria curva, pero sigue siendo un movimiento de traslación pura, aunque la trayectoria sea curvilínea. En un movimiento de rotación pura, que sería el otro movimiento que puede tener un sólido, cada partícula describe una trayectoria circular con diferente radio de giro. Sin embargo, como estamos en cinemática en el plano, la velocidad angular indicada por el vector omega en esta figura es siempre la misma. ¿La velocidad lineal? No. La velocidad angular, a su vez, puede ser constante o puede ser variable. Si la velocidad angular omega es variable, existiría entonces una aceleración angular que se llamaría alfa. Aquí te muestro en la parte de la izquierda movimiento de traslación pura. Todos los vectores velocidad indicados en azul son todos iguales. Y un movimiento de rotación pura, donde si gira el sólido con una velocidad angular omega, se ve como el vector velocidad es siempre tangente a la curva en cada punto y la rotación sería con omega r. ¿Qué ocurriría al combinarlos? ¿La velocidad de todos los puntos sería v, c o omega r? ¿O sería una combinación de los dos? Para verlo, vamos a ver en matemáticas lo que se llama un campo vectorial, que, como sabes, representa una distribución espacial de una magnitud vectorial. Por ejemplo, un campo que me aparece a la izquierda, que podría ser un campo eléctrico, o un campo de fluidos, o un campo que representa unos vectores cualesquiera. Es decir, en cada punto hay un vector. Entonces, al igual que hablamos de campo eléctrico y campo magnético, en un sólido hablamos también de campo de velocidades y de campo de aceleraciones. La velocidad de los puntos de un sólido se calcula con la expresión denominada campo de velocidades. La velocidad de un punto cualquiera b se calcula a partir de la velocidad de otro punto conocida a más la rotación del sólido, que sería el término omega vectorial AB. Es decir, el AB es el vector que me marca la distancia entre los dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando el sólido gira en torno al punto fijo A o en torno a cualquier punto A con una velocidad angular omega, pues lo único que hacemos es sumar los dos vectores. Es decir, la velocidad de A me la llevo al punto B y luego dibujo la rotación. El punto B, al girar respecto del punto A, describe una trayectoria circular, que es la indicada en el color azul, y ese vector es el tangente de la curva en cada punto. Y la velocidad de B no es más que la suma de esos dos vectores. Imagínate ahora que tienes un sólido compuesto, que será la mayoría de los problemas que haremos. ¿Podrías decir cuál es la velocidad del punto A si es un punto fijo? ¿Y podrías decir cuál sería la dirección de la velocidad de C? ¿Podrías calcular cuál sería la velocidad de B en función de los datos L1 y alfa?
El cálculo es más fácil si conocemos lo que se llama centro instantáneo de rotación, que es un punto del sólido que puede estar dentro o fuera del sólido que tiene velocidad nula. Al tener velocidad nula, el primer término de esta expresión de campo de velocidad es seminula. Lo único que necesito saber es la velocidad angular del sólido y la distancia entre los dos puntos, el CIR y el punto que yo quiera calcular su velocidad. En este caso, el punto A. Como su propio nombre indica, CIR es centro instantáneo de rotación. Lo vemos aquí en la rotación de un atleta, una figura que se llama flip-flap. El CIR, que está indicado con esos puntos verdes, va pasando por diferentes puntos del sólido rígido, que en este caso sería la persona, sería el atleta. Va variando su posición, el CIR. Lo mismo ocurre en cualquier otro sólido rígido. Para ver cómo se calcula, lo que necesito es conocer las velocidades por lo menos de dos puntos. Entonces me voy trazando lo que serían las perpendiculares a esos puntos y donde se me corten, ahí estaría el CIR. Lo vemos en la figura de la izquierda y en la figura de la derecha. Si sé calcular la velocidad de otro punto cualquiera, lógicamente tiene que ser el mismo CIR para el mismo sólido. Imagínate ahora que tienes en la figura de arriba, en el plano inclinado, lo que sería la rosa, una esfera que baja rodando sin deslizar por el plano inclinado. La amarilla sería, por ejemplo, un cilindro que va rodando sin deslizar también por una superficie horizontal. En la figura de arriba, en las dos, la superficie sobre la cual se realiza la rodadura están fijas, es decir, no tienen movimiento. Sin embargo, para la figura de abajo, que podrías tener, por ejemplo, un cilindro, que sería la representación de ese disco verde, está rodando sin deslizar sobre un plano que a su vez no está fijo, sino que tiene una cierta velocidad en la dirección indicada por ese vector. ¿Podrías saber cuál es el CIR en los dos casos anteriores? Supongo que el de arriba te ha quedado claro, pero ¿y el de abajo? ¿Seguiría siendo el mismo CIR? Al igual que hemos visto una expresión de campo de velocidades, existe esta expresión de campo de aceleraciones, que me relaciona la aceleración de dos puntos del sólido. Esto es parecido a lo que veíamos en movimiento relativo o lo que conoces del movimiento circular. La aceleración de un punto sería la aceleración de otro si no existiese rotación. Si hay rotación, tengo que añadir un término de la aceleración normal, donde lo único que necesito es la velocidad angular y la distancia entre los dos puntos, y otro término de la aceleración tangencial, porque omega punto es la aceleración angular alfa. Entonces, en rotación pura, el primer término es el que desaparece. Y en traslación desaparecen el segundo y el tercero. Si la velocidad angular fuese constante, desaparece el tercero. Y si tengo traslación más rotación, tendría que considerar todos los términos. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta. Hemos dicho que un sólido puede tener un punto que lo llamamos CIR, que tiene velocidad cero. Si la velocidad del CIR es cero, ¿la aceleración del CIR lo sería? Te pongo ahora un disco rodando sin deslizar con velocidad angular constante sobre un suelo inmóvil. ¿Sabrías decir cuál es el CIR? ¿Sabrías calcular la velocidad del punto C? ¿Sabrías calcular la velocidad del punto más alto? Mira ahora la figura de abajo. Si la velocidad angular supongo que es constante, ¿cuánto valdría la aceleración angular? ¿Cuál sería la velocidad del punto C? ¿Cuál sería la aceleración del CIR? Mira ahora este ejemplo. Una escalera con 2 metros de longitud que resbala por la pared vertical en el eje Y, y gira además la varilla o la escalera con una velocidad angular de 3 radianes segundo. ¿Podrías darme las coordenadas del CIR? El concepto de cinemática del sólido rígido en el plano es bastante sencillo. A ver si eres capaz de resolver este vídeo con H5P y llegar hasta el final con todas las respuestas correctas.